¡Elisa! ¿Dónde está mi corbata? Elisa, por favor. Aquí la tienes. ¿Y tú? No pensarás ir conmigo al evento, ¿cierto? Claro. Hoy es un día muy importante para ti y toda la familia y pensé que querrías que te acompañara. Bueno, pues entonces cámbiate. La esposa del escritor más vendido de Latinoamérica no puede ir vestida así. Mira, ponte el vestido que te traje de Nueva York. ¿Mm? Sí, claro. Me parece mentira que la historia del detective Martínez vaya a pasar de las páginas a la pantalla. Ya era hora. Después de tanto libro vendido, era lógico que las plataformas de streaming se pelearan por los derechos. Acaba de llegar tu hijo. Está aquí. Lo invitaste. No puedo creer lo poco lógica que eres, Elisa. Espero que tu hijo no venga a echarme a perder el día más importante de mi carrera. Nuestro hijo está muy feliz con tu éxito. Me cambio rápido, te espero. Abajo. Por cierto, date prisa que a la prensa no le gusta esperar. Y a tu editora menos. Tu papá está muy feliz de que hayas venido. No te creo, pero está bien. Vine por ti, porque tú me lo pediste. Y para mostrarte mi último borrador de mi nueva novela gráfica. O bueno, como lo llama mi papá, cómic. Te prometo que lo voy a revisar con calma. Mi amor, si tu papá no entiende muchas cosas, es porque es de otra generación. O hay cosas que simplemente no quiere entender. Espero que a ti sí te guste. Si tu papá quiere que no seas artista, es porque entiende lo duro que pudiera ser ese camino. Ay, por favor, mamá. Lo que mi papá no soporta es la competencia. Nos trata como si fuéramos invisibles. Nadie puede hacerle sombra. Esta noche es particularmente muy importante para tu papá. Ya sé, ya sé. Ahora vamos a tener al detective Martínez en la pantalla y a su ego cada vez más grande. Mírate. Siquiera te hubieras puesto una corbata, León. No vamos a una fiesta de tus amiguitos. A mí también me da mucho gusto verte, papá. Qué guapos están los dos. Qué suerte la mía de tener dos hombres tan inteligentes a mi lado. Respira profundo, vamos. Y también quiero agradecer al detective Martínez, que es un personaje que tiene vida propia. Elisa, ¿tengo la corbata derecha? ¿Qué haces? Van a pensar que soy idiota. Diego, respira profundo, con calma, que todo va a salir bien. Sí, todo va a salir muy bien como siempre. Regreso, voy al baño. ¿Necesitas algo? Bueno, tu editorial sé que va a lanzar una línea de lectores juveniles y me preguntaba que quizá tú tal vez podrías... León, ¿hasta cuándo vas a seguir con esa tontería? Tú no eres artista, hijo. Tú solo eres un aficionado que quiere rebelarse en contra de su padre escribiendo relatos pueriles en forma de tiras cómicas. Pero no te preocupes, eso es una etapa. Se te va a pasar. Papá, esto no es una etapa, esto es mi vida. ¿Quieres mi consejo? Olvídate de eso, por tu bien. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Vamos. La saga del detective Martínez ha vendido millones de libros. Diego se ha convertido en uno de los escritores más populares de habla hispana. Y este convenio con la plataforma de streaming lo comprueba. Además, les quiero compartir que hemos firmado por otros 2 libros más. ¿Y han pensado en alguna historia diferente o siguen las aventuras del detective Martínez? Bueno, pues mientras la gente siga pidiendo las aventuras del detective Martínez, yo creo que va a seguir siendo la estrella de esta casa editorial, junto con Diego Honorato, su creador. Por favor. Gracias, gracias.
Buenas noches. Bueno, pues esta es la primicia que les teníamos. Un logro, por supuesto, de mi editora, Dalila Caballero, con quien comparto este éxito. Y quiero dedicar esta serie a la persona que inspiró esta saga. La persona más importante de mi vida. Mi padre, don Roberto Honorato. El detective Martínez está inspirado en él. Un hombre de pocas palabras y muchas acciones. Amores que engañan, amores que gritan, heridas de guerra que se ahogan en mi almohada. Mamá. Mamá. Regresa, no quiero que la prensa note nuestra ausencia. Nadie lo va a notar. Ya te lo dije. Somos invisibles. Estás molesta, ¿verdad? Es porque mi papá no te mencionó en el discurso. Ya sabes que a mí no me importan esas cosas. Pero igual debió hacerlo. Tú eres la persona que más le ayuda. Eres su corrector, eres su mano derecha. Siempre estás ahí para él. Regresa, por favor. Señora Elisa, la felicito. ¿Qué se siente tener un marido genio? Un gran honor. Mi padre. El detective Martínez está inspirado en él. Estás molesta, ¿verdad? Es porque mi papá no te mencionó en el discurso. ¿Qué se siente tener un marido genio? Mamá. Estaba llamando, pero no me contestas. ¿Qué es todo esto? Nada, hijo. Son cuadernos personales de hace 1000 años. El misterio de Panamá. La Noche Roja. Pero están escritos con tu puño y letra. ¿Cómo no lo vi antes? Tú eres la verdadera autora de la saga. No mi papá. Diego Honorato es un fraude. León, déjame explicarte. ¿Qué vas a explicarme? ¿Que mi papá lleva 20 años mintiendo y que tú se lo permitiste? Quiero que me mire a la cara y reconozca la verdad. ¿Dónde está? Está en la gira de su nuevo libro y no regresa hasta este fin de semana. ¿Su nuevo libro? ¿No querrás decir tu nuevo libro? Déjame explicarte cómo sucedieron las cosas, por favor. Está bien. Te escucho. Yo siempre quise ser escritora. Y lo eres, mamá. Tú eres la verdadera autora de la saga. Mi papá lo único que hizo fue cambiar el sexo del protagonista. Todo lo demás es un plagio. No, León. Es que ¿cómo pudiste permitirlo? ¿Por qué? Yo fui la culpable de todo. Toma. No me distraigas, que estoy ocupado. No se me ocurre nada. Normal. Todos los escritores pasan por una sequía creativa. Esto no es una sequía creativa, esto es un desierto. Tengo 2 semanas de atraso con el libro. Ya nos gastamos todo el adelanto. Tenemos muchas deudas y nos van a quitar la casa. Eso no va a pasar. Estamos juntos en esto.
León, ten cuidado. Diego, ¿Y esto? es una historia que escribí basada en las experiencias de mi padre, solo que mi protagonista es mujer. ¿Tú crees que yo tengo cabeza para revisar tus manuscritos? Ya no eres mi alumna, Elisa. Velo como una manera de distraerte mientras te llega la inspiración. Entonces, ¿te gustó? Elisa, valoro tu esfuerzo, pero como tú bien dices, no eres escritora. ¿Y esto? Un par de regalos para ustedes. Diego, no estamos para estos lujos. Elisa, aceptaron mi novela. La van a publicar. El libro que se presentó en la editorial fue el mío. Él solo cambió el sexo de la protagonista y ajustó uno que otro detalle. Pero fue mi manuscrito que compraron. ¿Por qué lo permitiste? Lo hice por nosotros. Con ese dinero pudimos darte la mejor educación, viajar. ¿Aceptaste esa mentira por viajes y lujos? Lo hice por ti, León. Para darte la mejor calidad de vida posible. Para mí lo importante es la familia, el amor. Eso no es amor. Eso es abuso. Mi papá no te respeta. Mi papá no te ama. Pero esto se acabó. No vayas a decir absolutamente nada. Tu padre se encuentra en el mejor momento de su carrera. No lo vayas a arruinar. Mamá, mi papá no tiene carrera. El éxito es tuyo. Tienes que despertar. Tú eres la verdadera autora de la saga. Y ya es momento de que el mundo lo sepa. León. León. Amores que engañan. No, hija. Yo no he regresado. Pensé que estaría en tu casa. Salió hecho una furia y no me atiende el teléfono. A ver si entiendo bien. León está convencido de que no es tu marido quien escribe, sino tú. Ay, mamá, algunas cosas que tú no entiendes. Yo ayudo a Diego a corregirle los libros, le hago algunas sugerencias, pero eso no significa nada. Ay, Elisa, tú tampoco sabes mentir. Dime la verdad. ¿Qué está pasando? Ay, mamá, por favor, no me cuestiones. Necesito localizar a León antes que cometa una locura. Tu hijo no soporta a su padre y razones no le faltan. Por algo decidió vivir conmigo. Diego es un ególatra, un arrogante que jamás ha ayudado a León en nada. Créeme que lo sé. Y hago todo lo posible para que se reconcilien. Le tienes terror a tu marido. En cambio, León no se deja. Mamá, vamos a parar esta conversación. Diego tiene una conferencia un par de horas de acá. Y voy a ir a buscarlo para decirle lo que está pasando. Elisa, hija, por favor, ten cuidado. No te preocupes. Dalila, es que ando buscando a Diego y me dijeron abajo que esta era su habitación. Creo que se equivocaron. Dalila, ya ordené algo. ¿Elisa? ¿Qué significa esto, Diego? Elisa, por favor. Elisa. No tiene importancia. ¡A mí no me toques! A ti nunca te ha importado ni nuestra familia, ni nuestro matrimonio, ni todo lo que he hecho por ti. Me decepcionaste, Diego.
Señor Honorato, no sabía que estaba aquí. ¿Se siente usted bien? No es nada, es solo que estoy resfriada, nada más. Anoche yo terminé de leer la última novela de la saga. Definitivamente, esa es la mejor de las 5. Me gustaría hasta escribir algo sobre ella. Sí, claro. Debe estar muy orgullosa de su marido. Mucho. ¿A dónde vas? A mi cuarto. No esperarás que me quede aquí después del mal rato. No pasa nada, Dalila. Elisa ya se fue. Ese no es el punto, Diego. Me mentiste. Siempre supiste que estaba casado. Tú me dijiste que tu matrimonio venía fallando desde hacía años, que estaban juntos solamente por conveniencia y que ella sabía de lo nuestro. Y eso no es lo que vi hoy. Vi a una mujer profundamente dolida y lastimada. ¿Y sabes qué? El papel de la villana es algo que no me cuadra. Y no estoy dispuesta a ser plato de segunda mesa. Escúchame bien. Arregla tus asuntos, pero no me metas en ellos. Desde hoy, nuestra relación es estrictamente laboral. Gracias por guardar silencio. Hay que evitar los escándalos. Esta farsa no es buena para nadie. Sobre todo no es justa para ti. Yo ya estoy acostumbrada. He vivido así durante muchos años. Pero ya no aguantas más. Mamá, yo te conozco. Hasta la mirada te ha cambiado. Algo pasó ese día que tú fuiste a buscar a mi papá. Mi abuela Guadalupe me dijo... Revisé tu historia. Te hice algunos apuntes. Cuando tengas tiempo... Escucha, yo no he dicho nada porque tú y mi abuela sí me lo pidieron. Pero ya es momento que tengas la vida y el reconocimiento que mereces. ¿Para qué? ¿De qué servirá? ¿Acaso el dinero y la fama son más importantes que la familia? ¿Vas a perder a tu familia? Yo voy a seguir siendo tu hijo. Mi papá no te merece. Yo no sé si pueda vivir sin tu padre. Yo me dediqué a escribir y él se encargó de todo lo demás. Fue nuestro acuerdo. Mamá, no tienes por qué tener miedo. Eres una mujer brillante. Estás en el mejor momento de tu vida. Vas a aprender a vivir sin mi papá. Todo va a estar mucho mejor. ¿Qué haces aquí? No pensé que tendrías el descaro de venir después de todo lo que pasó. Esta es mi casa todavía, ¿no? Y tú eres mi esposa. Eso debiste haberlo pensado antes de revolcarte con esa mujer. Por favor, Elisa, no saques las cosas de proporción. Es una aventura sin importancia y se acabó. ¿Y cómo esperas que te crea? Si te he visto mentir a la perfección durante años. No te voy a permitir que me hables de esa manera, ¿entiendes? Ni siquiera te tembló la cara cuando dijiste que el detective Martínez estaba basado en tu papá. Hasta la historia de mi padre te la robaste. No mezclemos las cosas, Elisa. Te he perdonado demasiadas cosas. ¡Ya basta, Elisa! Pero esto no te lo voy a perdonar. No puedo. Y hoy mismo te vas de mi casa o... ¡Ok! Ok. Dime, ¿le vas a decir a todo el mundo que el detective Martínez es tu creación? Vas a quedar como una resentida. Una mujer traicionada que quiere venganza. Esa es la verdad. La verdad. ¿Quién quiere la verdad, Elisa? Cada que lo repitas, yo te voy a desmentir en todas las cadenas importantes de televisión. La editorial obviamente me va a defender. Mis amigos y escritores hablarán por mí. Mírate. ¿Eres una mujer? Y este sigue siendo un mundo de hombres, lo quieras o no. Así que calladita te ves mejor si no quieres quedarte sola en la calle, arruinada. Y esto es lo que vamos a hacer. Esta es mi casa. Y tú vas a seguir escribiendo todos los
los libros que te pida. Porque de eso has vivido todos estos años. Y hemos vivido muy bien. Solo en apariencia. Y deberías agradecerme que te presté mi nombre para escribir esas banalidades. Un editorial comprándole libros a una mediocre como tú. Una mujer escribiendo novelas de detectives. Por favor, te salvé de la humillación. Amores que engañan. Mamá, ¿No contesta las llamadas? he estado muy ocupada adelantando material de Diego. Necesita entregar material lo antes posible. Tenías 10 años cuando tu maestra me escribió. Señora Guadalupe, su hija tiene un talento extraordinario para la escritura. Mamá, por favor. Estaba en primaria. No he podido dormir desde que estuviste en mi casa pensando, dándole vueltas a la cabeza. Ya tu hijo lo sabe. Y al final es el único que debería importarte. Creo que es hora de que digas la verdad. No lo sé, mamá. Diego se encuentra en el mejor momento de su carrera. El detective Martínez se va a convertir en una serie de televisión. El detective Martínez es tu papá. Era tu ídolo. Te contaba sus aventuras y tú las escribías porque te parecía el mejor superhéroe del mundo. Sí, pero... Deja de seguir mintiendo, Elisa. Tu marido lleva años abusando de ti. ¿Cómo pudiste permitirlo? No lo sé, mamá. Si yo hubiera firmado esas novelas, nadie las habría leído. Y mucho menos publicado. Llevan el nombre de un farsante sin talento. No digas eso. Su novela fue exitosa y ganó muchos premios. Y nadie la leyó. Fue la saga del detective Martínez la que lo llevó a ocupar el lugar que tiene hoy. Diego es muy talentoso, amado por el público y por la prensa. Porque no lo conocen realmente. Elisa, hija, eres una escritora extraordinaria, siempre lo has sido. Además, una gran madre, una hija maravillosa. Créetelo y para esta mentira de una vez por todas. Papá, ¿Qué haces aquí? quería hablar contigo. Fuera de casa. No tengo tiempo, León. Estoy justo para entrar en una reunión. Lo que le hiciste a mi mamá no tiene perdón. Ah, es eso. Los problemas maritales se arreglan entre la pareja. ¿Problemas maritales? Así le llamas haberle robado su trabajo. Te hiciste famoso por su talento. Escúchame bien. No sé qué idiotez te dijo tu madre. Mi mamá no me dijo nada. Fui yo el que lo descubrí. Bueno, esta conversación no la podemos tener aquí. Así que me esperas que salga de la junta y entonces escucharás mi versión. ¡No me interesa! Llevamos años viviendo tu versión. No sabes lo que dices. Estás tan loco como tu madre. No voy a permitir que sigas abusando de mi mamá, ¿me oyes? ¡Suéltame! Tranquilos. Es mi hijo. Esto solo es una discusión familiar. ¡Di la verdad! ¡Dila! Y te aseguro que lo voy a decir yo. ¡Sácalo! ¡Nos engañaste! Me decepcionaste, papá. ¡Suéltame! Papá, perdóname por haber sido tan cobarde por tanto tiempo. Tú me enseñaste que la vida hay que vivirla con verdad y sin miedos. No puedo creer que trajeras tus problemas familiares a la editorial. Vamos a ver. Por suerte no es nada grave. Ese show
Fue vergonzoso. Y me lo dices a mí. Me dijiste que tenías todo bajo control. Y lo está. Elisa ya no es ningún problema. Pero no me esperaba esta reacción de León. Todo esto es culpa tuya. Me mentiste. Me dijiste que tu matrimonio era mera conveniencia, que ella sabía lo nuestro. Hasta me dijiste que te ibas a separar. Dalila, dame tiempo. Vamos a dejarlo claro. El único tiempo que te voy a dar son esas 3 semanas que tienes de plazo para entregarme el nuevo libro de la saga. Por favor, con todo lo que está pasando, no tengo cabeza. Pon tu cabeza en el trabajo, Diego. Escribe. Está bien. Entiendo que estés molesta. Eso no tiene nada que ver. Separemos lo laboral y lo personal. Necesito ese libro a tiempo, o si no, lo voy a dejar en manos de nuestros abogados. Señora Caballero, Señor Honorato, este no es el espacio para una escena de celos. esa no es mi intención, créame. Mire, no es conmigo con quien tiene que hablar, tiene que platicar con su marido. Lo que vengo a decirle lo tiene que escuchar usted primero antes que nadie. Se trata de la saga del detective Martínez. Mi esposo no es el verdadero autor. Señor Honorato, tenga mucho cuidado con lo que dice, porque acusar a alguien de plagio es muy grave, y más si no tiene pruebas. Tengo muchas pruebas. ¿Qué es esto? Estos son los manuscritos de las novelas del detective Martínez, escritos de mi puño y letra. ¿Me está diciendo que usted es la verdadera autora? Cada palabra, cada letra es obra mía. Y basé el personaje en mi padre, que fue detective de la Policía Nacional durante muchísimos años. ¿Qué dice? Lo puede revisar bien. Aquí encontrará notas de prensa de los casos de la vida real, anotaciones de mi marido dirigidas a mí, dándome instrucciones de qué cambiar, de qué pulir. Y queda bastante claro que yo soy la verdadera autora. Si lo que me dice es cierto, esto va a ser un escándalo que puede perjudicar seriamente la editorial. Por eso vine primero a hablarlo con usted y no con la prensa. Revíselo y decida por usted misma. Quede en sus manos. ¿Por qué no has avanzado con el libro? No es mi culpa que no se me ocurra nada. Tú mejor que nadie sabes lo que significa la sequía creativa. ¿Qué quieres que haga? ¿Me exprimo el cerebro? Tienes que terminar el libro, Elisa. Se va a cumplir el plazo. Dalila fue muy clara con los términos. Si no termino a tiempo, nos demandará. ¿Nos? ¿Ahora sí compartes el crédito conmigo? Somos un matrimonio, un equipo. Si perdemos la casa, la perdemos los dos. Entonces ponte a escribir. Y por primera vez en tu vida, haz algo que no sea restregarle al mundo tu supuesta genialidad. Sabes que no puedo. Ese tipo de literatura condescendiente y banal no se me da. Ni esa ni ningún otro. Seamos justos, Diego. Tú escribiste una novelita juvenil que vendió 1000 ejemplares y se ganó algunos premios que a estas alturas de la vida no le importan a nadie. ¡Una novela! Excelente. ¿Oíste? El detective Martínez ha vendido millones de copias. Se ha ganado muchísimos premios y la gente la ama. Y eso no te basta. No es suficiente triunfo. No, Diego. Porque no conseguí lo que siempre quise. ¿Y qué querías? ¿Fama? ¿Reconocimiento? Quería honrar la memoria de mi padre. Y me bastaba con tu reconocimiento. Que me hiciera sentir talentosa, segura, amada. Todo lo que hice, lo hice por nosotros, por nuestra familia. ¿De veras?
por nuestra familia? Y ni siquiera nunca me invitaste a ninguno de tus eventos, y mucho menos a tus viajes. Porque seguramente te habrás revolcado con otras mujeres. Ya está bien, Elisa. ¿Acaso te faltó algo? Me faltó lo más importante, Diego. Tu respeto. Ok. Te propongo algo. Tú terminas el libro y yo apoyo a León. Voy a hablar con la gente de la editorial y los convenceré para que evalúen sus cómics. No te creo nada. No tengo por qué mentirte. Dependo de ti para seguir en la editorial. Una sonrisa se dibujó en el rostro del detective Martínez. Dio otro caso por cerrado. ¿Qué te parece? Excelente. Creo que es la mejor de todas. Y la última. Y la escribí con una condición. ¿Cuál? Le pedí apoyo a tu padre para que te ayudara en la editorial. No, mamá. León, por favor. No voy a construir mi carrera a la sombra de un mentiroso estafador. Esa Lila, la editora de tu padre, quiere que vaya a su oficina. ¿La acompañas? Sí. Amores que engañan. ¿Cómo vas? Estoy haciendo lo que puedo. Te recuerdo, Elisa, que el tiempo corre y hay un plazo que cumplir. Sí, lo sé. Es un periodista. Tengo que atender. Te dejo trabajando. Claro. Dalila, te he marcado 100 veces y no me devuelves la llamada. He estado muy ocupada. Supuse que tú también. No quería molestarte. Por favor, tú nunca me molestas. ¿Cómo vas con el libro? Bien, bien. Creo que este va a ser un gran final para el cierre de la saga. Cierre. Te recuerdo que tenemos otros 2 libros por contrato. Sí, pero yo creo que ya es tiempo de dejar al detective Martínez por un lado. Mira, yo tengo muchas otras ideas para nuevos personajes. Diego, eso lo platicamos después, ¿sí? Te marqué para algo muy puntual. ¿Así de qué se trata? El día de hoy, en 1 hora, vamos a tener una rueda de prensa aquí en la editorial y necesito que estés presente. ¿Y cuál es el motivo? Es una sorpresa. Ya te enterarás, no quiero arruinártela. Te veo. Estoy seguro que la rueda de prensa es para anunciar a los finalistas del Premio Mercurio. La Noche Roja es uno de los favoritos. Lástima que no puedas venir. Es un evento para escritores. Y tú siempre me has dejado muy claro que yo no soy escritora. ¿Pero por qué tardan tanto? Ya tiene más de 1 hora de retraso. No te quejes, Martín. Al menos estamos entre un grupo de invitados muy selectos. Yo no me quejo, pero ¿me puedes al menos adelantar cuál es el motivo de esta convocatoria tan repentina? Pues, bienvenidos. Muchas gracias por asistir. La verdad es que estamos muy contentos el día de hoy porque les queremos dar una gran noticia. Estamos felices de integrar a un nuevo talento dentro de nuestra casa editorial. Es una voz nueva, una voz valiente, que estoy segura que va a dar mucho de qué hablar. Por favor, recibamos con un fuerte aplauso a Elisa Domínguez. Gracias. Gracias.
Bueno, sí, efectivamente es una novela detectivesca y seguramente se convierta en una saga. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Señora Elisa, primeramente me gustaría felicitarla y preguntarte, ¿su historia tiene alguna semejanza con la saga de su marido? Espero que no. En tal caso, la gran diferencia sería que mi personaje detective protagonista es una mujer. Una voz femenina en un mundo de hombres. Estamos muy contentos de que esté en esta editorial. Seguro va a ser todo un éxito. Gracias por la oportunidad. Gracias. Perdón, ¿me puedo robar al autor un minuto? Claro, permiso. Por tu seguro éxito. Y por mí. ¿Por ti? Sí, Dalila me presentó a los directivos de la división juvenil y quieren ver mi material. Entonces tu padre... No, mi papá nunca hizo nada. No les habló de mí, no les mostró mis libros, rompió su promesa una vez más. Pero eso ya no importa. Hoy inicia una nueva vida para los dos. Una vida bonita que te mereces. Merecemos. Quiero. Dalila, esa propuesta que le hiciste, Elisa, le va a quitar mucho tiempo. Tú sabes que es mi mano derecha. ¿Cómo te voy a entregar el libro a tiempo? ¿Y por qué no te sientas a escribirlo tú mismo? ¿Qué te dijo mi mujer? La verdad. Y sobre tu siguiente libro, si es que algún día lo terminas, tendrá que ser en otra editorial. ¿Qué? Hemos decidido rescindir tu contrato. Eso no lo puedes hacer. Hay una cláusula penal. Te va a salir en una fortuna. Nuestros abogados están trabajando en ofrecerte un trato. Nada a cambio de nuestro silencio. Ustedes podrán decir o hacer lo que quieran, pero será su palabra contra la mía. Tengo mucho más que eso. Tengo los manuscritos escritos por tu mujer, notas e instrucciones tuyas. Y créeme que esto es suficiente prueba para mostrar que eres un fraude. Adelante, rómpelos. Son copias. Los originales están muy bien guardados por nuestro equipo legal. ¿Por qué, Dalila? ¿Por qué me haces esto? Porque me mentiste. Me enamoré de tu brillo, de tu talento. Y resultó que no era tuyo. Dalila. Sal de mi oficina. Sal de mi vida. Y desde el día de hoy, comunícate solamente con nuestros abogados. Amores que engañan. Luego voy a mandar a alguien por el resto de mis cosas. Estarán listas y empacadas. Supongo que estarás feliz, ¿no? No, Diego, al contrario, estoy muy triste. Porque perdí demasiados años en mi vida en un matrimonio que era una mentira. Y estoy aterrada, ¿sabes? Porque no sé vivir sola. Pero tendría que aprender, ni modo. No necesariamente. Podemos darnos una nueva oportunidad. Ya te di demasiadas nuevas oportunidades. Y todas las desperdiciaste. Se acabó, Diego. Elisa. Por muchos años me hiciste sentir una mujer insegura, inferior. La sombra detrás del gran hombre. Y no me importaba hacerlo, ¿sabes? Mientras pensaba que me querías. Pero sí te quiero, te amo. Siempre te he amado. Tú te amas a ti mismo. Ya, no vale la pena que te sigas humillando. Vete.
¿Te sientes bien, mamá? Creo que sí. Pero debo admitir que el futuro me da un poco de miedo. Así es siempre el futuro, mi amor. Incierto, misterioso. Parece eso el inicio de una de las novelas de mi mamá. Por aún. Es el inicio de su nueva vida. La vida que siempre te mereciste. La mujer iba al encuentro de su propia vida, segura de que esta vez no se dejaría manipular por nadie. Nunca más.